Hemos venido estudiando, hermano Orlando, de Gálatas, capítulo 5. Hemos estudiado algunos de los elementos que componen el fruto del Espíritu que narra Gálatas 5:22, porque bien dice aquí el Espíritu Santo por boca de Pablo que el fruto del Espíritu es amor, ya lo vimos, gozo, ya lo vimos, paz, ya lo vimos, paciencia, lo vimos, y vimos el dado acerca de la benignidad y quedamos pendiente por falta. Bondad, fe, mansedumbre, templanza. Eso que normalmente muchos hemos leído y quizá en algún momento hemos tratado de meditar qué significa cada una de estas cosas. Entonces vamos a hablar hoy, hermano Orlando, acerca de lo que significa la bondad y fe, según este texto. Dijimos, como para recordar así rápidamente, que benignidad es la característica o la condición del ser humano, pero que bondad es esa benignidad puesta en acción. Entonces vamos a tratar de comprender un poquito qué fue lo que realmente quiso decir el Espíritu Santo cuando narró estos elementos básicos necesarios que componen el fruto del Espíritu Santo. Entonces dijimos, bondad, parece que la benignidad se fija más en la condición del corazón. Una característica de Dios es que Él es bondadoso, o sea, su corazón es bueno, eso es lo que significa, ¿cierto? Y benignidad, entonces benignidad describe el carácter de uno, pero bondad es la benignidad en acción. ¿Entiendo? Benignidad describe el carácter, pero la bondad, la benignidad en acción. Es extraño, hermano, pero mire que la palabra bondad solamente aparece en dos textos en el griego. Se encuentra, pues, como lo acabamos de leer, en Gálatas 5:22 y en otros dos pasajes. Romanos 15, vamos a leer ese texto, y Efesios 5:9, hermano Orlando. Dice Romanos 15:14, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestarnos los unos a los otros. Hermano, Y en si uno Efesios, analiza esto, mire que hasta para pelear tiene que haber cosas buenas, ¿o no? sí, el texto básicamente habla de un elemento esencial en la iglesia y es la disciplina. El llamarle la atención a algún hermano porque está andando de una manera errónea, ya sea por inactividad, ya sea por pereza o ya sea por pecado. Pero entonces el Espíritu Santo nos dice llenos de bondad, es lo que tú decías ahora, la benignidad puesta en acción. No hagas al otro lo que no quieres que hagan contigo. Ahora, no estoy diciendo que entonces no se meta con nadie para que no se metan con usted. No, no, no. Lo que quiero decir es, el cristiano verdadero cuando está andando mal y con un hermano de manera correcta llega donde él y le advierte la condición y el peligro en que está, de esta manera, con bondad, el verdadero cristiano lo agradece, se llena de emoción y de alegría y el que hace volver del pecado ha cubierto multitud de ellos, dice la palabra de Dios. Entonces, en ese sentido, como tú dices, hasta para pelear hay que tener bondad. Y no se trata de pelear, se trata de corregir. Sí, si uno tiene ese dominio propio, pues tiene la facilidad de poder interrelacionar con otros, aún en circunstancias difíciles, en circunstancias de eh, alguna exhortación. Recuerda que Pablo decía que si alguno se ha extraviado de la verdad, eh, alguien tiene que ir a hablar con el que se ha extraviado de la verdad. Dice, vosotros que sois, ¿qué? Espirituales. Exactamente. Fíjate que hasta para exhortar se requiere de una característica. El ser lleno de bondad es una de las características que identifican a alguien que es espiritual. No significa que no podamos tener un carácter fuerte. Nadie está hablando de eso. Solamente que se requiere de la bondad. Llame la bondad también amor, porque cuando uno tiene ese grado de amor, y como lo decía Pablo, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ahí se está viendo esta bondad.
un corazón bueno, un corazón que lleva a cabo esa benevolencia con el prójimo. Entonces es lo que conocemos como la benignidad y la bondad, poniendo en acción la benignidad. Ve, hermano, que es una forma de ser y de pensar. Ahora que hablas de la benignidad puesta en el corazón, una forma de ser. Frente a una circunstancia cualquiera, hay dos formas de pensar, de manera bondadosa o de manera culposa. Entonces, eh, tal persona se puso a llorar, el bondadoso, debo ir a consolarla. El culposo, fijo hizo algo y está arrepentido, Está haciendo ¿no? drama o está haciendo drama. Un traductor considera que lo más correcto de la bondad es la palabra beneficencia, la más sinónima, es beneficencia. Y todos sabemos la beneficencia, ¿no? O sea, la calidad o condición para hacerle bien al otro. Sí, el ejemplo de bondad lo podemos analizar, hermano, cuando meditamos en la enseñanza de la parábola del buen samaritano. En Lucas capítulo 10, vamos a leerlo, es del versículo 25 al 37. Yo creo que todos hemos leído esa historia y lo que sobresale de la historia y de la exhortación, porque fue una exhortación fuertísima, hermano, una exhortación fuertísima que el Señor hace cuando habla con los judíos y les habla de un judío que ha sido asaltado, habla de, en esa parábola, que pasa al lado del que está herido, que ha sido golpeado, pasa un sacerdote, hermano, que debería haber sido un hombre que hubiera mostrado misericordia por el que estaba herido ahí, un paisano, un hermano en la fe, y pasó derecho, y nombra también a un escriba que debería haber hecho lo mismo, y tampoco. Pero ¿quién hizo uso de misericordia y de bondad con el samaritano? Recordando que es que un samaritano para un judío era un enemigo, enemigo religioso, eran tenidos en odio, ni siquiera ellos se atrevían a decir samaritanos para mencionarlos a ellos. Y cuando el Señor dice, ¿sabe quién ayudó a ese que estaba ahí herido? Un samaritano. Un samaritano ayudando a un judío. No, eso, hermano, era meterles el dedo en la llaga. ¿Qué fue lo que mostró en esa enseñanza el Señor Jesús? Y aún aquellos a quienes ellos despreciaban, como los samaritanos, podían tener un corazón bondadoso, un corazón bueno, y podrían mostrar más amor que los que se suponían tenían el amor de Dios en sus vidas, en sus corazones, por tradición y por descendencia, hermano. Mire, normalmente alguien podría decir, es que yo sí soy bondadoso, porque cuando a mí me piden algo en la calle, yo le regalo 200 pesos a todos. Yo inclusive tengo la carterita llena de monitas de 200 para regalarle a todo el mundo 200 pesos. Mire, el ejemplo que puso Jesucristo es un punto demasiado alto, bastante alto, para comparar con ese gesto que tenemos todos, regalar 200 pesos. Regalar 200 pesos no nos incomoda, no nos desacomoda, mejor dicho, no tiene ningún fruto de nada el hecho de regalarle a un pordiosero o a un indigente 200 pesos. La bondad es la altura que le puso Jesucristo a aquel a quien yo no debería ningún ayuda, como un judío y un samaritano. Entonces el samaritano fue, lo curó, lo guardó, lo recomendó y pagó sus obligaciones mientras él se recuperaba. Hasta allá, hasta desacomodar mi vida por el otro. Entonces, nosotros tenemos que diferenciar, como decías, al leer el texto del fruto del Espíritu, cuando pasamos, entonces, sí, yo soy bondadoso, revisar de verdad si hay bondad en mi vida o simplemente yo vivo tan cómodo que no me voy a desacomodar para ayudarle a otro. Ese es el punto, ¿no? Mira, hermano, me gusta eso de los 2.000 pesos. 2.000 pesos, 200, perdón, 200. 200, es que 2.000 pesos, uy, qué Ya generoso, se las va a dar de qué generoso. bondadoso. 200 pesos, sí, eso son centavos, eso no es nada, 200 pesos en Colombia, para los que están escuchando de fuera del país,
no es nada, es lo que cuesta, ¿qué podríamos decir? Un chupete, una colombina, un dulce, un confite, eso es lo que cuesta, eso no es nada. Pero cuando vemos la generosidad y la bondad del samaritano, dice que él dio 2 denarios al que iba a cuidar a este hombre enfermo, que por tradición y cultura eran enemigos. Y le dio 2 denarios. 2 denarios, hermano, no son 200 pesos. No es lo que vale un confite, es lo que vale 2 días de salario de un trabajador. 2 días. ¿Usted estaría dispuesto a pagar 2 días de salario por alguien que estaba por ahí tirado en la calle enfermo y dárselo a alguien para que se lo cuide y además comprometer su palabra y decirle, mire, yo me tengo que ir de viaje, cuando yo venga, si él ha consumido más de estos 2 días de trabajo, ¿sí? En Colombia serían que como 100.000 pesos, bastante dinero, yo se lo voy a pagar, da su palabra, hermano, ese fue, como dijiste, un nivel muy alto que el Señor dio para demostrar lo que es la bondad. Es decir, tener un corazón bueno, benignidad y manifestarla por medio de la acción, no por los 200 pesos, incluso ni siquiera por el monto, sino por lo que se hace. Tristemente, y ayer hablaba con mi esposa, hermano Orlando, y dijo ahora el apóstol Pablo, no le comentaba a mi esposa esto por nada diferente a el meditar de la realidad de la vida. Decía, viendo tantas personas en la calle y de otros países, porque si a uno dice venezolano, entonces ya dicen no, es que ya es, o ¿qué? Xenofobia. No, pero por decir uno, hermano, uno pudiera saber cuántas de las personas que están en la calle realmente son personas buenas que se están esforzando por conseguir un mejor futuro para su familia. Y no de pronto otros que han venido y sencillamente es el rebusque, pero tienen comodidades en Venezuela, quizá, y vienen porque han dicho o han visto que aquí se consigue mucha plata. Uno quisiera ser más bondadoso a veces, pero el escepticismo que se genera por causa de algunos pocos, genera que uno como que se refrene, pero uno no debería hacerlo, uno debería andar como he sabido de varios hermanos o gente que anda con comida en su carro y en lugar de dar plata, dar comida. Creo que eso sería una buena manera de mostrar esa bondad, ¿no? Así es. Miremos Ot- el siguiente punto, hermano, si te parece, o tienes algún comentario más al no, respecto. no, 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 veamos la fe o el fruto del espíritu, fe, ¿no? Porque esta palabra ha sido muy, muy mal empleada, ¿no? La gente dice, yo tengo fe, y Dios responde, sí, muéstrame tu fe por tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Oye, hermano, Antes, mire que, perdón, no le interrumpo, hermano, ya que estás hablando de eso, cuando uno lee este elemento del fruto del Espíritu, que es fe, así lo leemos en la Reina Valera del 60, pero bien decías, ha sido muy mal interpretado, porque cuando uno mira el griego, el significado de la palabra fe, es mejor como lo traduce la versión Biblia de las Américas, porque la Biblia de las Américas dice paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad. ¿Cómo así, hermano? ¿Cómo así que la palabra fidelidad, fe es fidelidad? Hermano, la palabra griega es pistis. Cuando ahí dice fe, la palabra griega es pistis. ¿Y qué significa eso? ¿Por qué es tan importante reconocer esto? Hermano, porque esto significa una firme persuasión, convicción, fiabilidad, fidelidad. Este es el contenido de la fe. Y aún en la mitología griega, Pistis era la personificación de la buena fe, de la confianza y de la fidelidad. Entonces, cuando yo ya entiendo que fe es fidelidad, ¿usted tiene fidelidad o tiene fe? Ah, sí, yo tengo fe que mañana existirá un nuevo día. Bueno, ese es otro tipo de fe, pero la fe de la cual está hablando eh, como elemento de el fruto del espíritu es fidelidad. Ahí sí ya la cosa es diferente, ¿no, hermano? sí, señor, y tiene que ver
con ese significado de leal, honrado, honesto, confiable, que cumple sus compromisos, persona a la cual se le puede tener confianza sin que sea decepcionado. Eso es una acepción de esa fidelidad de que está hablando pues en la Gálatas. Biblia, no, en la La versión, versión Biblia de las Américas. sí. Jesús habla de eso, siervo fiel y prudente, o sea, aquel que se puede confiar. La pregunta dice Mateo 24:45 es, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente a quien su Señor puso sobre los de su casa para que les diera la comida a su tiempo? O sea, mire la condición en el que se puede confiar. Digamos que dentro de la palabra fidelidad, pero tenemos que amarrar los dos conceptos de fe y fidelidad. Sí, es bien importante. Porque resulta que la gente tiene fe en sí mismo, en la mata de sábila, en el escapulario, en la bendición del papá y la mamá, ¿sí? Eso bíblicamente no es fe. Eso es tener confianza en un fetiche, ¿sí? En un ídolo. La fe y la fidelidad es ¿a quién? Pues a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y es evidenciada por su acción, por su comportamiento. Total, total. Entonces, si uno dice que es fiel a Dios y que tiene fe en Dios, pues sus obras son las que Dios produce, o perdón, las que Dios demanda. ¿Sí? Cuando yo tengo fe y fidelidad a Dios y Él dice que yo debo orar permanentemente, pues es lo que tengo que hacer. Si Dios me dice que yo debo cantar conforme dice la Biblia, o sea, corazones, fruto de labios que honren su nombre, ¿sí? Es de esa manera que debo congregarme. Fíjese que no dice la palabra fe, porque cuando la Biblia usa la palabra fe, estuve mirando en el griego, en la mayoría de pasajes para hablar de fe, Hebreos 11, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Hermano, la palabra griega es pistis y la palabra pistis traduce fidelidad. La fe no es cuestión meramente de creer. Yo tengo fe, pero me quedo encerrado. No, usted no tiene fidelidad, porque la fidelidad implica la acción, hermano. ¿Qué tal que volvieran las épocas de Roma, cuando al cristiano se le asesinaba y se le perseguía por decir que creía en Cristo? ¿Qué tal? Creo, No, hermano, que nos pues, quedaríamos muy poquitos en la congregación de Cali. ¿Sí? sí. Creo. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿qué tal que todos esperan el famoso anticristo, un concepto errado, manipulado de la fe, ¿no? Y esos 1000 años de persecución a los cristianos no van a aguantar. Muchos van a Ah, echar para atrás. Por si al COVID fueron capaces de negar la opción de congregarnos, ¿sí? Cuando lo tuvimos y lo hicimos con toda la bioseguridad, el lavado de manos, distanciamiento, todo lo que el gobierno pidió, lo cumplimos, pero tuvimos el placer y la bendición de congregarnos y saludarnos y vernos cara a cara. Muy bien, por eso en Mateo 25:21 vuelve y dice, su Señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Jesús está reconociendo, o en estas indicaciones, estaba reconociendo una condición de alguien, de fidelidad, de fidelidad. si nosotros no mostramos nuestra fe por la fidelidad, pues hermanos, estamos perdiendo el tiempo. Ya cuando, recuerda que estamos estudiando algunos pasajes del libro de Gálatas, ellos mostraban que ya no tenían ese mismo grado de lealtad o fidelidad hacia Pablo y el evangelio que les había predicado al principio. Por eso hemos leído en pasajes anteriores y ayer precisamente hablábamos acerca de un evangelio diferente. Entonces Pablo les decía, miren, ¿dónde está la fidelidad de ustedes por ese evangelio que se les predicó al principio? Y les jala las orejas de manera fuerte, hermano. Es lo que conocemos como la fidelidad fallida, ¿no? Ronaldo. Y el otro es que la fe constituye el mismo evangelio, ¿no? O sea, la doctrina. Mire lo que dice Gálatas capítulo 1, verso 6. Estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro,
sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciara otro evangelio diferente al que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio que el que había recibido, sea anatema. La fe, la fidelidad, es ir en contravía, como lo está denunciando el apóstol Pablo aquí a los Gálatas, que se habían ido a otro evangelio, ¿sí? Es la falta de fidelidad. Miremos pasajes parecidos, hermano, Gálatas 13:1 y el 5:7, hermano, por favor. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad y a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Otra vez. Fe fallida. Uh-huh. Y Gálatas 5:7, vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? En la versión Dios para todos, ¿sí? La palabra de Dios para todos dice, ¿quién los convenció de no seguir corriendo por el camino verdadero? Jesús dijo, yo soy el camino, pero otros siguen el camino de la organización, el camino del pastor, el camino de mi propia convicción, ¿sí? De lo que yo pienso. Sí, bueno, siga por ese camino. Dios dice, le falta fe, le falta fidelidad. Exactamente. Mire, Dios es fiel y debemos ser como el Señor. 1 Corintios 1:9 dice, fiel es Dios. Capítulo 10, versículo 13, 1 Tesalonicenses 5:24, etcétera, etcétera. Como Cristo es fiel. Apocalipsis 1:5 que dice, y de Jesucristo, el testigo fiel. La infidelidad es algo que duele mucho. Yo creo que lo hemos experimentado en la carne como seres humanos. ¿Cuánto más el Señor al ver nuestro comportamiento para con Él, no siendo leales, no siendo fieles con Él? Pablo hablaba y resaltaba la fidelidad de sus colaboradores. Hablaba de Timoteo, de Tíquico, de Epáfras, de Onésimo, y destacaba cada vez que hablaba de estos personajes que acabo de mencionar, la fidelidad de ellos, hermano. Es Pero algo que sabes, Dios demanda. Sí, hermano. pero sabes que si Timoteo es fiel a Dios, era fiel a Pablo. Si Claro, Tíquico era fiel a Pablo, pues era fiel a Dios. Si yo soy fiel a Dios y tú eres fiel a Dios, pues ambos somos fieles el uno contra el otro, porque la fidelidad es hacia allá, ¿no? Entonces, el trabajar para el Señor debe ser de esa manera. Dios debe confiar. Por eso él puso la parábola de los talentos, ¿no? Un sí. talento, 5 talentos y 10 talentos. El que tiene 10 talentos y produce un talento, tiene falta de fe y falta de fidelidad, ¿sí? Yo debo Ya que hablaba, desarrollar. sí, hermano, y perdón, ya que hablabas de la fidelidad del uno para con el otro, porque es la manifestación de ser fieles para con Dios. Hemos hecho énfasis, hermano, ahora con las iglesias virtuales, ¿no? Decíamos que hay hermanos que al no poderse reunir en un lugar, pues entonces corren para otra iglesia virtual. La Biblia no habla de iglesias virtuales. A mí me han preguntado, hermano, vea, lo que pasa es que, o a veces cuando nos conectamos por Zoom, hermano, qué pena con ustedes, pero es que yo no me puedo conectar con ustedes los martes, porque es que en la iglesia en mi país o en mi ciudad se reúnen el martes a tales horas. ¿Y qué les decimos? Oye, Pues tu obvio, responsabilidad, tu es allá. obligación es allá. La fidelidad es con esa iglesia local, ¿ves? Debes estar sujeto a los ancianos o a los varones de esa congregación. Esa es su responsabilidad. Cambiamos la palabra responsabilidad por fidelidad. Apoyar la obra a la cual se pertenece. Eso es fidelidad, porque al apoyar la obra a la cual se pertenece, cuando digo obra hablo de iglesia local, está en cierta manera no, directamente apoyando a Dios con ese trabajo local. Mi hermano, ¿qué tal ha sido A ver, primero fue una bendición el hecho de que cuando se cerró todo tuvimos esta opción, la virtualidad, para poder seguir trabajando para el Señor. Pero una vez se pudo volver a la calle, lo primero que tratamos de hacer es buscar la autorización como fuera para entrar y congregarnos otra vez. Y mantuvimos la virtualidad por el contacto que teníamos con algunos hermanos, pero inmediatamente aquellos hermanos que están en el exterior
que quisieron decir, nosotros queremos seguir siendo parte de esa iglesia, le dijimos, no, es que la iglesia no es virtual. Hermanos, queremos seguir mandando la ofrenda para allá, no es que ustedes no son parte de esta iglesia. Ustedes no Exacto. son parte de esta iglesia. Qué bueno que estuvieran aquí y los abrazamos. Quisiéramos poderlo hacer, pero no se puede hacer. Sigan participando en los estudios, pero ustedes, si tienen un dinero allá y no hay iglesia allá, hagan obras de caridad o de bondad allá. Pero no crean que es que el hecho de mandar la ofrenda para la congregación de Cali, con eso tienen responsabilidades y derechos aquí en la congregación, porque ese no es el modelo bíblico. Eso es una cosa. La segunda, algunos quedaron muy cómodos. Entonces, cuando se cerró la plataforma de Cali para efectos de seguirnos reuniendo por Zoom, entonces buscaron otra congregación donde sí estuvieran haciendo la cena y todas las cosas para poderlo hacer allá. Y entonces no se congregan para poderlo seguir haciendo allá. Eso no es el modelo de Dios. Eso es buscarle un esguince como hacían los judíos para tratar de autojustificarse. Y peor aún, aquellos que en virtud de la existencia de la pandemia, entonces mejor no nos congreguemos, sigamos así, no hagamos nada. Vea, hermano, le damos la gloria y la honra a Dios y las gracias infinitas a Dios, porque creemos que nosotros hemos podido en Cali hacer lo que Dios quiere, guardarle fidelidad y confianza en que Él nos va a proteger, que nos congregamos para adorarle, para estar juntos unos con otros, como será en el cielo. Dios quiere esa fidelidad y quiere contar con nosotros. Por eso Mateo 25-21 que leíamos ahorita, su Señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Allá queremos estar todos juntos, Amén. queremos hacer las cosas correctas y algún día residir en el cielo. Pero teniéndole temor a esto, sin ser fieles, ¿no? Va a ser muy difícil. Ok, hermano, muchas gracias por su compañía, como siempre. Mañana, con la ayuda del Señor, los esperamos a todos y cada uno de ustedes. Hermano Orlando. Que tengan un excelente día.